Revisemos ahora el tema momentum lineal e impulso. En la clase anterior revisábamos el tema o el concepto de momentum lineal o cantidad de movimiento. Asegurábamos que cuando no existen fuerzas externas sobre un sistema, la cantidad de movimiento permanece constante. Sin embargo, podría ocurrir que sí exista una fuerza externa sobre un sistema y provoque que su cantidad de movimiento aumente o disminuya. Si la cantidad de movimiento aumentara es porque hay una fuerza impulsiva que está provocando justamente que esa fuerza o que esa cantidad de movimiento aumente. Podría ser lo contrario, que disminuya. A esa fuerza le vamos a llamar impulso y la denotaremos por la letra I mayúscula. Vamos a decir entonces que I mayúscula o el impulso va a ser el resultado de la variación de la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Si la cantidad de movimiento final es mayor que la inicial es porque ha habido una fuerza impulsiva que ha provocado que la velocidad aumente. Si ocurre lo contrario, es una fuerza que ha provocado que la cantidad de movimiento disminuya. También recordando la segunda ley de Newton, de forma matemática, la fuerza es igual a masa por aceleración y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si la variación de la velocidad y del tiempo son relativamente pequeñas, podemos aproximar a un incremento un poco más discreto. Podemos decir que la fuerza es la masa por la variación de velocidad entre el intervalo de tiempo que ha ocurrido esa variación. Si pasamos a multiplicar el intervalo de tiempo al lado izquierdo, tendríamos F por delta T es igual a masa por delta V. Pero M por delta V es la variación en la cantidad de movimiento, ya que recordamos que la cantidad de movimiento es M por V o masa por velocidad. Así que la masa por la variación de velocidad será la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, esa fuerza por delta T le vamos a llamar delta P o variación en la cantidad de movimiento. Y a eso entonces le vamos a llamar impulso, ya que impulso hemos dicho que es la variación en la cantidad de movimiento. Así que diremos que el impulso lo podemos calcular de dos maneras. Uno, calculando la variación en la cantidad de movimiento delta P y dos, calculando la fuerza multiplicada por el intervalo de tiempo que ha actuado esa fuerza. Por lo tanto, las unidades de impulso serán unidades de fuerza por tiempo, es decir, en el sistema internacional, Newton por segundo. Es decir, que son las mismas unidades de cantidad de movimiento o momento lineal. Si ese tiempo es bastante pequeño, podríamos decir que el impulso entonces es la integral definida de la fuerza por un diferencial de tiempo, evaluando el tiempo desde un tiempo t sub 1 hasta un tiempo t sub 2. O también ese impulso pues será la variación en la cantidad de movimiento. También entonces el impulso es la fuerza por delta t. Es decir, que si yo quiero conocer la fuerza externa que ha actuado, bastaría con dividir el impulso entre el intervalo de tiempo. Veamos un primer ejemplo sencillo. Vamos a pensar en un bloque cuya masa es de 2 kilos que se mueve en una superficie horizontal y su velocidad es 1.5 metros sobre segundos. El bloque pasa por un mecanismo que mediante un motor y una cadena le transmite una fuerza neta de 20 newton al bloque durante 0.2 segundos. Y queremos saber cuál es el impulso, cuál es la variación en la cantidad de movimiento o en el momentum lineal y cuál es la velocidad después que la fuerza impulsiva ha dejado de actuar. Entonces tenemos los datos, la masa 2 kilos. La velocidad inicial 1.5 metros sobre segundos.
La fuerza impulsiva de 20 newton y el tiempo que ha actuado esa fuerza, 0.2 segundos. Entonces, en el literal A el impulso sería, por ejemplo, la fuerza por el intervalo de tiempo en el que ha actuado la fuerza. La fuerza dijimos que era 20 newton, el intervalo de tiempo 0.2 segundos. Eso nos da 4 newton por segundo. En el literal B nos piden la variación en la cantidad de movimiento. Pero dijimos que el impulso es la variación en la cantidad de movimiento. Así que el impulso y la variación en la cantidad de movimiento siguen siendo 4 newton por segundo. En el literal C nos preguntan cuál es la velocidad final. Así que vamos a utilizar la formulita de impulso como variación en la cantidad de movimiento. Vamos a decir que el impulso es cantidad de movimiento final P sub 2, que es masa por velocidad 2, menos cantidad de movimiento 1, que es masa por velocidad 1. Como conozco el impulso, conozco la velocidad inicial y conozco la masa, voy a despejar la velocidad final. Voy a pasar a sumar la masa por la velocidad 1 del lado derecho al lado izquierdo. Y luego la masa del miembro derecho de la ecuación la paso a dividir. Entonces al sustituir tendríamos el impulso 4 newton por segundo, la masa 2 kilos, la velocidad 1.5 metros sobre segundos dividido entre los 2 kilos. Eso nos da una velocidad de 3.5 metros sobre segundo. Eso quiere decir que la velocidad ha aumentado de 1.5 metros sobre segundos a 3.5 metros sobre segundos en esos 0.2 segundos debido a esa fuerza impulsiva de 20 newton. Y ahí está. Ese sería el primer ejemplo. Muy bien, veamos un caso 2. Hay un vehículo de 1.8 toneladas, 1800 kilos, que se somete a una prueba de impacto. Para ello el vehículo se dirige hacia una pared con una rapidez de 20 metros sobre segundos, impactando contra la pared y regresando con una rapidez de 3 metros sobre segundos después del impacto. El impacto dura 0.25 segundos y queremos saber cuál es el impulso o el valor o la magnitud del impulso provocado por el choque y cuál es la fuerza promedio que se ejerció en el momento del impacto en esos 0.25 segundos. Ese sería el caso. Ahí tenemos el vehículo que va a chocar contra la pared con una rapidez de 20 metros sobre segundo y después del choque regresa con una rapidez mucho menor que de 3 metros sobre segundo. Eso quiere decir que durante el choque hubo una pérdida de energía. Por el momento lo que nos interesa es el impulso y la fuerza promedio. Veamos entonces el caso. La masa, 1800 kilos. La velocidad inicial de acuerdo a nuestro sistema de referencia, pensando que a la derecha es positiva la X, sería menos 20 metros sobre segundos porque se dirige a la izquierda. Y la velocidad final sería de 3 metros sobre segundos porque la velocidad lleva una dirección hacia la derecha. Entonces, el impulso que nos preguntan lo podemos calcular de dos maneras, como la fuerza multiplicada por la variación del tiempo en el que ocurrió esa fuerza impulsiva, como en el ejercicio anterior, o como la variación en la cantidad de movimiento. En este caso no podemos plantearlo como el caso anterior porque no conocemos la fuerza. De hecho, la están preguntando en el literal B. Entonces sería como la variación en la cantidad de movimiento. P sub 2 menos P sub 1. Es decir, masa por velocidad 2 menos masa por velocidad 1. Entonces serían 1800 por 3 metros sobre segundos, que es la velocidad final, menos 1800 por menos 20 metros sobre segundos. Observe que esa fuerza impulsiva nos da un valor de 41.400 newton por segundo. Quiere decir que esa fuerza impulsiva fue hacia la derecha. Entonces el impulso
41.400 newtons sobre segundos, es un vector hacia la derecha. Significa entonces que la fuerza impulsora que nos preguntan en el literal B sería fuerza, dijimos en la última ecuación que deducíamos que era el impulso dividido entre el intervalo de tiempo. Serían 41.400 newton por segundo entre 0.25 segundos. Eso daría 165.600 newton, o si usted quiere 1.66 por 10 a la quinta newton. Y esa sería entonces la fuerza promedio que ha actuado en el momento de impacto en estos 0.25 segundos.